Buenos días, licenciada Ana Peralta. Hoy les vamos a presentar las teorías clásicas de la administración. Mi grupo está conformado por Alvarado Novoa Dere Sebastián, Serna Loor Pablo Luis, López Barahona Ariana Anaís, Olvera Guerrero Isabel Viviana y mi persona Salazar Salavarría Paula Naomi. Como primer punto tenemos las teorías de la administración. Frederick Wisdom Taylor, que nos habla sobre la teoría de la administración científica, Henry Fayol, que nos habla sobre la teoría clásica de la administración, Max Weber, que nos habla sobre la teoría de la burocracia, Henry Ford, que nos habla sobre la teoría del Fordismo, tenemos a Ayrton Mayo, que nos habla sobre los experimentos de Watt-Towner, tenemos a Liebig von Bertalanffy, que nos habla sobre la teoría de sistemas, tenemos a Edward Lorenz, que nos habla sobre la teoría del caos, y tenemos a Johann Woodward, teoría de la contingencia. Como segundo punto tenemos la apertura. Con el paso del tiempo, las teorías han explorado formas más eficaces de trabajar, liderar y lograr sus metas. Por esta razón, aparecieron diversas teorías de gestión, formuladas por intelectuales que observaron cómo optimizar el desempeño de empresas, fábricas y equipos humanos. Teoría de la administración científica. Frederick Taylor. El surgimiento tuvo lugar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Durante este periodo, las industrias se expandieron rápidamente. Sin embargo, el trabajo era desordenado, ineficiente y se basaba más en la experiencia del empleado que en el procedimientos uniformes. Frederick Taylor sugirió utilizar el método científico en el ámbito laboral, con el fin de incrementar la eficiencia y elevar la producción. Nacionalidad estadounidense, nacimiento y muerte 1856-1915. Profesión ingeniero mecánico industrial. Datos relevantes. Es considerado el padre de la administración científica. ¿Dónde se aplicó la teoría? Líneas de producción de empresas Toyota, Ford y Coca-Cola. Fast food como McDonald's, donde cada tarea está estandarizada. Logística y almacenes, por ejemplo Amazon, donde se optimiza rutas y movimientos. Principios de la teoría. Estudio científico del trabajo, seleccionó científica del personal, capacitación y entrenamiento. Supervisión funcional. Teoría clásica de la administración, Henry Fayol. A principios del siglo XX, en un escenario de revolución industrial y un intenso desarrollo en aquel entonces, el objetivo era organizar y estructurar la gestión con el fin de incrementar la eficiencia y productividad en las entidades. Henry Fayol centró su estudio en la gestión desde el punto de vista a la alta dirección, como gestionar y estructurar una empresa de manera eficiente. Su nacimiento fue el 29 de julio de 1841. Su fallecimiento fue el 19 de noviembre de 1925, París, Francia. Nacionalidad francesa. Profesión, ingeniero de minas, empresario y teórico de la administración. Su dato relevante es el padre de la administración clásica. ¿Dónde se aplicó la teoría? Estructuras jerárquicas en empresas, desde país hasta grandes corporaciones, aplican principios como la división del trabajo y la unidad de mando. Organización de departamentos, recursos humanos, finanzas, producción, etc. Capacitación de gerentes. Muchos programas de administración aún enseñan los principios de Fayol como base para la gestión empresarial. Principio de la teoría, división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, cadena de mando, estabilidad del personal. Teoría de la burocracia, Max Weber. Max Weber, sociólogo de origen alemán, propone su teoría acerca de la burocracia como una estructura perfecta para afrontar los retos de la modernidad y el desarrollo de las instituciones.
La revolución industrial había transformado la forma de producir y las organizaciones empezaban a crecer en tamaño y complejidad. Empezaban a mostrar limitaciones frente a las necesidades de estructuras más estables, racionales y eficientes. Nombre: Karl Emmeline Maximilian Weber, nacionalidad alemana, nacimiento 1864, su muerte en 1920. Su profesión: era sociólogo, economista, historiador y filósofo social. Su dato relevante: era considerado el padre de la teoría de la burocracia. ¿Dónde se aplica la teoría? En la administración pública, como hospitales, escuelas y universidades. Empresas grandes, como las corporaciones y multinacionalidades. Organismos internacionales, como las instituciones de la ONU o la Unión Europea. Sus principios de la teoría: división del trabajo, la jerarquía de autoridad, las reglas y normas formales, impersonales. Teoría del formismo. Henry Ford. A inicios del siglo XX, Estados Unidos vivía un gran auge industrial, impulsado por los avances tecnológicos, el crecimiento urbano y la expansión del mercado de consumo. Fue entonces cuando Henry Ford, empresario e inventador, revolucionó la industria como un nuevo sistema de producción. El formismo, que comenzaba como la producción en masa, la línea de ensamblaje y la automatización, marcando el inicio de la era industrial moderna. Nombre: Henry Ford, de nacionalidad estadounidense. Su nacimiento en 1863 y su muerte en 1947. Su profesión: era empresario, ingeniero e inventador. Su dato relevante: que era considerado el padre de la administración moderna. ¿Dónde se aplicaba su teoría? En fábricas de automóviles como la empresa Toyota, Volkswagen y el General Motors. Su producción: de electrodomésticos o electrónicos, fábricas de teléfono, computadoras y electrodomésticos. Su principio de la teoría: su producción en masa, la línea de ensamblaje, la división de trabajo y los altos salarios. Experimento de Hans Turner. Elton Mayo. Nombre: George Elton Mayo, nacionalidad australiana, nacimiento 1880, muerte en 1949. Profesión: psicólogo, sociólogo e investigador organizacional. Su dato relevante: era considerado el padre de la escuela de las relaciones humanas. A comienzos del siglo XX, en un periodo posterior de la Revolución Industrial, las condiciones laborales muchas fábricas eran difíciles. Sus jornadas largas, su autonomía de trabajo, surgió mucha necesidad de entender mejor el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Fue así como Elton Mayo, psicólogo e investigador australiano, realizó una serie de estudios en la planta de Western Electric de Wandsworth. ¿Dónde se aplicó su teoría? Se aplicó en las empresas con enfoque de bienestar laboral, como Google, Microsoft, etc. Gestión de talento humano, como políticas modernas de liderazgo y motivación que toman en cuenta el clima laboral. Su trabajo en equipo, como proyectos colaborativos donde se valoraba la cohesión de grupo. Su principio de la teoría, como la importancia del factor humano, el clima organizacional y el trabajo en equipo. La teoría del sistema. Ludwig von Bertalanffy. La teoría del sistema, promovida por pensadores como Ludwig von Bertalanffy y aplicada a la administración por autores como Kennedy, Wolfing y Stanford Beck. Esta teoría promueve que las organizaciones deben ser vistas como sistemas abiertos, donde todas las partes están interactuadas y dependen de unas a otras. Su bibliografía. Nombre: Karl Ludwig von Bertalanffy. Nacionalidad: australiaco. Nacimiento: 1901 y su muerte: 1972. Profesión: biólogo, filósofo y teórico de sistemas. El dato relevante: es considerado como el fundador de la teoría general de sistemas. ¿Dónde se aplica la teoría? En empresas como Sistemas Abiertos, Apple o Amazon. Administración moderna: la planificación estratégica considerada a la empresa como parte de un ecosistema económico o social. La medicina sistemática, tratada al cuerpo como un conjunto de sistemas interdependientes. Los principios de la teoría:
sistema, interdependencia, retroalimentación, sistemas abiertos o cerrados. Teoría del caos. Edward Lorenz. Durante la década de 1960, en un mundo de caos, Benz, más interesado en el estudio de los sistemas complejos y el comportamiento del clima. Edward Lorenz, un meteorólogo estadounidense, introdujo una teoría revolucionaria que cambió la manera de entender la predicción y la casualidad. Su bibliografía: nombre: Edward Norton Lorenz, nacionalidad estadounidense, el nacimiento 1917 y su muerte 2008. Su profesión: organizacional, meteorólogo, matemático e investigador científico. Dato relevante: ser el creador de la teoría del caos y de los primeros conceptos del efecto mariposa. ¿Dónde se aplica la teoría? En meteorología, predicción del clima, economía y finanzas, la crisis económica, inflación, el mercado y la bursátil. La medicina y la biología también es dinámica de enfermedades, evolución genética, comportamiento de sistemas biológicos. La psicología y la sociología, decisiones individuales que desencadenaban grandes consecuencias sociales. Los principios de la teoría: la sensibilidad a las condiciones iniciales, también la impredecibilidad a lo largo del plazo. Teoría de contingencia. Johann Violet Walker. En los años de 1970 y 1960, tras el auge de las teorías clásicas y humanistas de la administración, los investigadores comenzaron a notar que las mismas prácticas organizacionales no generaban los mismos resultados en todas las empresas. Esto llevó a cuestionar la idea de que existía una única manera de administrar. Su bibliografía: su nombre: Johann Violet Walker, nacionalidad británica, nació en 1916 y su muerte en 1971. Su profesión: socióloga industrial e investigadora organizacional. Su dato relevante: ser una de las fundadoras de la teoría de contingencia en el ámbito de la administración. ¿Dónde se aplica la teoría? En Stafford tecnológica, donde estructuraba flexibles y horizontales para adaptarse a cambios rápidos. En la industria automotriz como Ford o Toyota, usaban estructuras formales y estandarizadas, tipo de la producción en la masa. También en las empresas farmacéuticas o petroquímicas, que también aplican la estructura muy técnica siguiendo los esquemas propios de la producción continua. Los principios de la teoría: la adaptación al entorno, el éxito relativo, la clasificación tecnológica o la coherencia estructural. Muchas gracias.